todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio que tenemos junto a TV Senado llamado Modo Avión en el contexto del Congreso Jóvenes Futuro, que en su 6ª edición nos viene a invitar a reflexionar, a pensar sobre el brain rot y esa como desconexión e hiperconectividad que tenemos en las redes sociales donde scrolleamos, pero ¿qué es lo que está pasando detrás de ello? ¿Cómo nos estamos comunicando a través de estas nuevas plataformas y espacios digitales? Es por ello que hemos invitado a más de 30 speakers nacionales e internacionales para que desde las distintas disciplinas nos puedan contar cuál es su impresión y cómo también están utilizando para el bien este tipo de plataformas como comunicadores, como influencers y también como líderes de opinión. Uno de ellos, por supuesto, es quien me acompaña. Hoy día estamos con Sebastián Muñoz. Él es antropólogo, músico. Sebastián, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por acompañarnos. Bueno, Sebastián se va a presentar hoy día acá en el Congreso Nacional. Va a estar en un ratito más junto a un panel, hablando en un podcast, ¿verdad? Un podcast y una presentación también. Y una presentación, ahí estamos. Entonces, primero partimos, si nos puedes comentar un poquito cómo parte tu trabajo. Tú tienes una plataforma, ¿verdad?, de rap y tecnologías. ¿Cómo llegas a eso? Y si nos puedes contar un poquito sobre ese trabajo. Bueno, yo hago música hace mucho tiempo y después de, no sé, varios años empecé también a investigar música. Y estudié sociología y ahí empecé como a interesarme en el vínculo entre la música y la sociología. Hice un estudio sobre los home studios en Buenos Aires. Volví a Chile y ahí empecé con un proyecto que se llama Rap y Tecnologías, que es la historia de las tecnologías y el vínculo con el rap, la música rap, durante los años 80 hasta la actualidad. Entonces hice un fondart y después un postdoctorado, etcétera, etcétera, y ahí me fui dedicando a ese vínculo entre esas dos cuestiones. Bueno, tu investigación va desde los años 80 hacia la actualidad. ¿Cómo ha ido cambiando el tipo de tecnologías que se han ido ocupando para hacer música? Porque me imagino que antes no ocupaban la inteligencia artificial. Hoy día vemos algunos músicos e influencers también. Lo que pasó hace un tiempo con Bad Bunny, por ejemplo. Y de repente es medio confuso saber cuándo es músico, cuándo es una inteligencia artificial. ¿Cómo has visto esa evolución de las tecnologías en este tipo de áreas? O sea, quizá uno de los puntos más importantes es la digitalización, que ya partió hace bastante tiempo, pero en el caso del rap partió mitad de los 90 más o menos, cuando empezaron a llegar los computadores masivamente, empezaron a llegar también un poquito el internet poco a poco, y ahí un punto central yo creo que son los home studios, que es la manera de producir música en tu casa, con programas, software, etcétera, etcétera, y eso marcó un punto de inflexión relevante, y el otro punto quizás más relevante fue lo que se dio del 2015 en adelante, que es el streaming, que empezaron a monetizar la música, a meterse en la industria también, porque desde el 2000 hasta el 2015 más o menos era una cosa independiente, pero el 2015 en adelante ahí cambió ese vínculo con las industrias culturales, las plataformas, etcétera, etcétera. Bueno, todos estos home studios, ¿verdad?, que tenemos, yo creo que también han sido parte para hacer crecer la música, como la escena local del rap, ¿verdad? ¿Cómo has visto el aporte de ese tipo de instancias para que hoy tengamos ya como un polo musical en ese estilo? Sí, para todos los que se llama música urbana, que es un concepto igual complejo, que lo vamos a conversar un poco acá. Claro, los home studios, porque la forma que se hace rap, reggaetón, trap, etcétera, etcétera, es fundamentalmente con computadores, con software, Entonces esa manera de hacer está muy conectada con la cultura digital. Claro. Y por eso yo creo que había una afinidad entre esas formas de hacer música y lo que empezó a pasar actualmente. Tanto para hacer música como para distribuir la música, de ahí se empezaron de cierta forma pasar a ciertos, o sea, no aparece mucho en la televisión, no aparece mucho en la radio, pero sí aparece en estos lugares. Y ahora hay una suerte de convergencia entre esos dos ámbitos. Bueno, ahí también las tecnologías han jugado un rol súper importante, porque yo me acuerdo que antes, para lanzar un disco, hacían una actividad, un evento, un encuentro social. Hoy en día apretas un botón, subes tu música a Spotify o a la plataforma que prefieran. ¿Cómo ves esa evolución, por decirlo de alguna manera, de presentar ahora los contenidos musicales y cómo eso también puede influenciar, para bien o para mal, en la construcción de este polo musical que tenemos? O sea, es más fácil lanzar música, como tú dices, pero igual hay estrategias para que esas músicas que se lancen tengan más impacto. También hay un proceso de cuestionarse un poco, porque no es tan fácil ser viral y hay muchas cosas como que influyen que mucha gente no sabe por qué pasa. Entonces también hay un proceso de, bueno,
lanzamos primero una canción, etcétera. Se modificaron un poco las maneras de hacer la música y de producirla. O sea, antes, como tú decías, se puede lanzar un disco que tiene, no sé, 10 canciones y ahora van lanzando singles con video. O sea, la manera de hacer la música y de escucharla va cambiando. Antes se privilegiaba mucho el álbum, ahora se está privilegiando bastante el single, cada single tiene que tener un disco y esto genera más audiencia, etcétera, etcétera. Entonces como que hay una relación con los algoritmos y con esas cosas que los músicos y los managers, los productores como que lo están tomando en consideración. Me comentabas que el tema como del género urbano es un poco lo que quieres conversar hoy día en el Congreso Jóvenes Futuro. ¿Por qué es tan complejo ese término? ¿Qué es lo que te gustaría como contar sobre eso? Es complejo porque significa muchas cosas en distintos países. En Estados Unidos significa una cosa, en Europa significa otra cosa, en Chile significa otra cosa. Hay cosas comunes, pero por ejemplo en Estados Unidos se trata sobre todo para la música negra en general. Se asocia mucho al hip hop, al R&B, pero en cambio en Chile se genera una historia particular y se asocia más al trap, el reggaetón, a la música latina. Y en Francia, por ejemplo, se asocia a los inmigrantes, a otro tipo de cuestiones. Entonces, de repente uno toma ciertos conceptos y los aplica inmediatamente al país, pero realmente tiene una historia global que tiene que ver con la digitalización, con el nuevo cambio del streaming, las plataformas, pero también una historia muy local de cómo se empezó a diferenciar del rap, nuevas generaciones que empezaron a surgir ahora con ese concepto de música urbana. Yo creo que en Chile tiene que ver más con una música que se asocia más a las nuevas generaciones que una línea tan directa con el rap que existe, pero hay como cierta como diferencia que se genera acá. Entonces como que, bueno, eso, hay que ver esa historia global y esa historia singular que tiene en el caso chileno, que tiene una historia muy propia. Oye, cuéntame un poquito como sobre tu investigación. Como cuáles son las cosas como que más te volaron la cabeza cuando estuviste investigando. Bueno, una de las cosas quizás como más a largo plazo del rap, de la música urbana, es bueno, un uso innovador de las tecnologías. Por ejemplo, en los años 80 se hacía música con los cassettes. O sea, los cassettes servían como para hacer loops, samples, que eso se hacía antes en otros países con las tornamesas. En general, el rap tiene esa cuestión de utilizar las tecnologías de formas que son, entre comillas, impropias, ¿verdad? ¿Cómo cuál? Como hacer música con tornamesa, como hacer música con cassette, como hacer música en computadores que antes los programas eran fundamentalmente para grabar voces nada más, pero acá se las jugaron o se las ingeniaron para hacerlas de otra forma. Entonces esa manera como de utilizar impropiamente, entre comillas, las tecnologías creativamente, para mí me llama la atención y es interesante porque no se ve mucho, la gente como que estudia tecnología no ve esos usos más como cotidianos que aparecen en estas músicas. Bueno, algo impropio que yo creo que ya es bastante propio, ¿no? Y que también lo ha venido adoptando otro tipo de géneros musicales, lo vemos en el pop, lo vemos hasta en el rock y en otro tipo de áreas. Y te quiero llevar también al tema de la inteligencia artificial, que es una de las temáticas que hemos estado abordando en Congreso Futuro, en el Congreso Jóvenes Futuro, y cómo esto puede ser un amigo o un enemigo de nuestras áreas de trabajo, ¿verdad? De nuestras áreas de investigación. ¿Cómo ves tú, al menos en el área de la música, que la inteligencia artificial podría aportar y en qué momento uno diría como quizás no? Quizás el tema de la recomendación algorítmica es un tema relevante, o sea, cómo los algoritmos te permiten recomendarte ciertas músicas y eso es medio opaco para los músicos, o sea, como que no se sabe muy bien cómo funciona, se hacen especulaciones, hay toda una idea de cómo funcionan esos algoritmos y cómo te recomiendan cuestiones. Claro. Eso es un tema como bien relevante a estudiar, porque pareciera que la música es muy libre, pero aparecen estos algoritmos que te guían y que te orientan los gustos. Entonces, quizás antes te orientaban los gustos, no sé, por la radio, la tele, pero ahora estos algoritmos te lo orientan supuestamente de una forma mucho más personalizada, mucho más específica. Entonces eso yo creo que es una cuestión interesante a estudiar. Y que va según, acorde a tus gustos musicales. Sí, pues, o sea, te personaliza tu gusto y supuestamente te va orientando, pero igual hay ciertas opacidades que no se sabe muy bien hacia dónde te orientan, por qué aparece esta música. Entonces como que eso se debería como un poco transparentar también de cómo funciona. Claro, como por qué me aparece esto si yo nunca escuché algo de... Sí, y cómo se van guiando esas cuestiones. Los playlists también, o sea, cómo los playlists también te guían los gustos, te orientan de cierta forma.
el tipo de artista más o menos conocido. Pero al mismo tiempo están todos los fenómenos virales que como que de cierta forma como que salen de esa cuestión, ¿cachai? Salen de eso y que no se sabe tampoco cómo surge. Entonces por un lado tenéis las playlists, los algoritmos y por otro los fenómenos virales que no sé, pues son de cosas muy emergentes, muy locas también, que aparecen de la nada y pueden pegar, etcétera, etcétera. Y hablando justamente sobre los fenómenos virales, ¿verdad? Nuestra temática es el brain rot, de estar pegados todo el día al celular. ¿Cómo a través de la música también podemos despegarnos un poco y sociabilizar? Porque también la música nos entrega otro tipo de habilidades, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la música, el hip hop, el rap o la música urbana nos podría ayudar también a desconectarnos un poco de esta hiperconectividad que tenemos, ¿verdad? Yo creo que ahí va más allá de la música, o sea, igual estas músicas, como te decía, también conectadas con los fenómenos digitales, ¿ya? Yo creo que ahí es un tema como más de, no sé, de otro tipo de cuestiones, porque los artistas urbanos, los raperos, etcétera, etcétera, están todo el rato conectados. Entonces como que, bueno, hacer música así te saca un poco de esa conexión, pero es un tema que a ellos les preocupa, que les afecta. Ellos se sienten... Hay muchos problemas que se sienten como, no sé, sobreexpuestos, Sí. con problemas psicológicos por estar con esas cuestiones. O sea, yo creo que es un tema por lo menos que se está discutiendo. Y ahí los mismos artistas están diciendo, pucha, no tenemos que estar tanto tiempo, no tenemos que estar pescando estas cosas, no tenemos que ver tanto los comentarios. O sea, hay una conciencia de a poco de que estas cosas han habido fenómenos trágicos de personas que incluso tuvieron crisis Claro. psicológicas, etcétera, etcétera. Entonces como que hay iniciándose una conciencia de que no hay que estar tan pegado, no hay que estar viendo todo lo que dicen de ti, etcétera, etcétera. Y ahí, ¿cómo podemos hacer también para no estar tan pendiente de eso? Porque ya al estar en las plataformas es como que uno se expone, ¿verdad? ¿Cómo podemos también quizás recomendarle a los artistas que podamos contrarrestar un poco esta situación? Yo veía hoy día las historias, por ejemplo, de la Cat Eyes, que decía que, no sé, por ejemplo, hablaba algo de su cuerpo, que decía, bueno, las críticas a mi cuerpo no las voy a recibir, etcétera. Entonces, como que también hacen un planteamiento como, oye, yo aquí voy a publicar mi música y hablemos de música. Y porque obviamente influye lo que te dicen tus seguidores, como que van a tu casa a tocarte la puerta y te dicen cualquier tontera. Yo no soy muy experto en eso, pero creo que hay que tener una relación más tranquila con la tecnología, con tecnologías digitales, no abusar de las notificaciones, o sea, que te interrumpan todo el tiempo, tener un uso más como proactivo de la tecnología, no que se te involucre en toda la vida como sacándote lo que estás haciendo, yo creo. Y eso es no sé, pues hay ciertos autores que hablan de tecnología calma, de tecnología que te ayude para organizarte, que te ayude para hacer música, pero que no te interrumpa tu cotidianidad. Eso te podría decir. Oye, y desde tu rol de antropólogo y bueno, también como artista, ¿verdad? ¿Cómo podrían, por ejemplo, los jóvenes habitar el mundo digital de una forma más consciente, sin perder su capacidad creativa y también reflexiva? Bueno, la reflexión crítica para mí es clave, o sea, no creerse todo lo que aparece, tener un rol más como no dejarse llevar por las tecnologías digitales, que no te interrumpa, apagar las notificaciones, darte tiempo para desconectarte, controlar el tiempo, cuánto tiempo estás en las redes sociales. Me acuerdo que hice una encuesta con los estudiantes de antropología y estaban, no sé, 5 horas o más, no sé. Entonces ahí tener esa capacidad de decirle, bueno, cuándo quiero utilizarlo y cuándo no que me interrumpa todo el tiempo. Yo creo que eso puede ser algo importante. Yo le puse un límite a mi celular, yo solamente, no sé, pues estoy 1 hora en redes sociales, porque si no es como, siento que es mucho tiempo, no creo que esa es una forma posible. No, y aparte es tiempo que podríamos estar haciendo otro tipo de cosas, otro tipo de conexiones, ¿verdad? Y yo creo que la pandemia también nos sumó harto a esto, ¿verdad? De empezar a conectarnos más desde lo digital que de la conexión humana. Sebastián, muchas gracias por acompañarnos y justamente hablando de esta hiperconexión, nos queremos poner en modo avión con TV Senado y recordarles que estas conversaciones van a quedar en todas las plataformas de TV Senado y también las pueden revivir, así como todas sus charlas, en congresofuturo.cl. Muchas gracias, nos vemos.